diferencia de inflexión en esfuerzos axiales se rigen al área. ¿Se dan cuenta? En elementos comprimidos es al área bruta y en elementos traccionados en el área neta. El área neta es aquella que se disminuye el área de los orificios cuando se va a hacer las uniones. Bien, sacamos la esbeltez. ¿Cuál va a ser crítica en este caso? Fíjense, en este caso están diciendo las dos esbelteces. Al no tener restricción, la longitud efectiva va a ser lógicamente el total, los 3 metros, ¿no? Y el X va a ser sobre la altura H, que va a ser 14 centímetros, que es 2 por 6, y el Y sobre el otro ancho, que es el 4. Lógicamente, los valores de esbeltez nos van a 21, 43 y 75. Por lo tanto, no conviene, o sea, no deberíamos usar este valor que está más de 50 aquí arriba, ¿no? Fíjense en la ecuación, no hay que usar. Entonces, significa que un valor de 2 pulgadas en esta columna no es conveniente probar. Entonces, vamos a probar con una de 3. En ese caso, una de 3, ya en esta ecuación, fíjense, en este elemento me he dado cuenta que al ser las dos luces iguales, ¿cuál va a ser mi eje crítico? El eje Y, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a seguir probando X? Porque X siempre va a ser mayor, entonces solo pruebo Y. Y me dirá, yo voy a poner X más, de acuerdo, pero solo pruebo Y porque es el crítico. Fíjense, cuando esto es relación para Y, a 116.5, ahora sí estoy entrando a 46.5 menor que 50 y tengo que utilizar, eso está entre 21.18 y 50, entonces voy a utilizar columna larga por Euler, ¿no? ¿Qué hacemos? Sabemos que la carga sobre área, que la fatiga de compresión, es 0.329 sobre el lambda al cuadrado. Es la ecuación de Euler, ¿verdad? Si reemplazamos valores, me da una fatiga admisible de compresión de 15,45 kilogramos por metro cuadrado en maderas tipo B, ¿no? A ver, voy a cortar. Hay algunos alumnos que están comiendo países dulces y no han apagado sus micrófonos. Ricardo Callizaje es uno de ellos. Lo voy a apagar. 3 por 6, no me interesa la altura 6, pues les decía, ¿no? Es mejor colocar de una cierta manera. Entonces voy a colocar 3 por 6 en este caso, y este elemento va a ser de esquina, ¿no? Por lo tanto, al no tener ajustamiento, la longitud va a ser la total. Defino los valores y hemos definido que tenemos 15,45. Entonces, ¿qué significa 15,45? Es fatiga admisible de o sea, compresión que ha sido sometida al pandero. Esta es madera tipo B, porque el valor que estamos considerando es para maderas tipo B. La madera tipo B, según las tablas que tiene, hay una fatiga admisible en compresión paralela a las fibras que vale 110 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor. ¿Qué hace ¿qué sucede cuando se somete a una columna de este tipo? Resulta que la longitud en este elemento hace que la diferencia de 110 a 15, estamos hablando cerca de 85, póngale aproximadamente, kilogramos por centímetro cuadrado, se va en pandero. Esta debería haber soportado 110, pero no soporta 110, solo soporta 15. Los otros 85, 95, ¿no ves? 110, ¿sí? Los otros 95 se está yendo en pandero. Entonces, fíjense, muy poco está resistiendo este elemento. ¿Qué quiere decir? Que esta sección es muy delgada para soportar, pero podría soportar. O sea, no es que no podría, hay que probarlas. Entonces, fíjense, voy a probar en una pieza, el P crítico, voy a tomar una pieza, estoy poniendo una 3 por 6 y pongo, sí me satisface porque tengo P crítico 91 por 15,45, ¿verdad? En total, el valor 1405. Entonces, significa que esta pieza, si bien entra en esbeltez, no soporta la carga total que estoy considerando, ¿no? Entonces, estoy viendo ese valor. Entonces, puse una pieza un poco más gruesa, ¿sí? Cualquiera, aquí es un análisis, cualquiera. No necesito, ustedes digan, no, su jefe se preparó, no, es cualquier pieza. Lo mismo, saco su área y hago la esbeltez en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que todavía sigue siendo menor, o sea, sigue siendo crítica el eje Y, porque es 300 entre 9, que es el valor de 4 pulgadas. Sigue siendo por una Euler, lógicamente, un valor menor. ¿Qué quiere decir? Que estamos avanzando desde este punto, estoy empezando a subir
y lógicamente mientras más voy hacia cero, la fatiga en pandeo va a ser cada vez más grande. Mientras más vaya subiendo, nuestras fatigas van a ser más grandes. ¿Estamos de acuerdo? Las columnas cortas, las columnas largas son las que van a fallar, hemos dicho, por pandeo. ¿Bien? Seguimos acá. Hago el mismo valor. Y ahora sí, efectivamente, hago los análisis, hago las operaciones, multiplico la fatiga de compresión obtenida por el área, me va a dar un valor. Sí, está bien. Magnífico. Funciona. No nos quedamos ahí pobres. No es la más económica. No es la más económica. Entonces, a partir de un punto en el cual ustedes escogen una pieza, tienen que buscar la pieza más económica. ¿Están de acuerdo? Y aquí he buscado el mismo 4x8, he buscado la pieza 4x5 que tiene área menor. Hago esa operación, hacemos todo lo que hemos hecho anteriormente, y nos da que 3065 es mayor que 3000, si esta es una pieza óptima y voy a utilizar para esa columna 4x5. ¿De acuerdo? Esa es la manera de diseñar, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? No es que ustedes saben qué ecuación van a utilizar, sino el diseño les va a dar. Es más, a ver, aclaro. Alguien tal vez no hubiera querido empezar por una pieza 2x6. Hubiera querido empezar por una pieza, pues de algo 10x10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hubiera sucedido? La 10x10, fíjense, al revés, no delgaditas, sino las gruesas. Hubiera sucedido que la pieza 10x10, 10 pulgadas en realidad son 24 centímetros, ¿no ve? Entonces tendría que haber dividido 300, dividido entre 24. ¿Qué va a suceder? Es 12.5. 12.5 entonces ya no es columna larga. Es un poquito más que columna corta, está más o menos acá, ¿estamos de acuerdo? Está más o menos aquí. 11 es esto, un poquito más acá, que aquí es 12.5 lo que va a dar. Lógicamente, esta columna va a tener una alta fatiga y por lo tanto gran resistencia. ¿Qué va a suceder en el análisis? Va a suceder que han hecho 10x10, les va a dar, estoy vetando, pero puedo hacerlo ahorita si alguien quiere, en vez de darme 1405, digamos, la pieza me hubiera dado, tal vez, estoy dando un valor, 30.000, ¿no? ¿Es mayor que 3.000? Sí, pero es mucho, mucho mayor. Por lo tanto, sí es buena, resiste, pero está sobredimensionada. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener que bajar. 10x10, 8x8, 6x6, 4x8, 4x5. ¿Se dan cuenta? En algún momento van a llegar. No significa, ver, ¿qué quiero decirles? ¿Por qué normalmente se empieza de las más chiquitas? ¿Por qué? ¿Y por qué el diseño empieza a partir de acá? Porque mientras el diseño parte desde este punto hacia el otro lado, resulta que las piezas son cada vez las más económicas. Entonces, esta pieza es más económica que las otras, ¿no? Esa es la única razón de ir probando la pieza 2x2, 2x4 y no empezar al revés de la tabla, 12x12, 8x8, 6x6, bajar. No, es una de las razones, pero no significa que ustedes no puedan colocar cualquier pieza así, la que se les antoje, en el primer análisis. Hago notar, en todo ejemplo que haga, siempre en general, se llega en la cuarta alternativa que ustedes van a ver. Siempre. De muy chacritas, 5, ya, claro. De más capos con mejor visión, 3. Pero menos de esto no se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el diseño de las columnas. ¿Estamos de acuerdo? Lógicamente, este elemento hay que desarrollar en todas las otras columnas. Se supone que muchas de las columnas, al estar distribuidas simétricamente, sus vigas han sido de luces iguales y cargas uniformemente distribuidas iguales, si es que sucede en esos casos, por lo tanto las reacciones de sus columnas van a ser las mismas. Entonces es muy posible que muchas columnas sean igualitas por cálculo. Digo por cálculo. ¿Por qué? Cuando definan después otros elementos, muchas columnas van a ser igualitas por efectos constructivos. ¿Estamos de acuerdo? Van a tener que adoptar una de esas que les parezca mejor que las otras. Bien. Entonces, esta es una columna de skin. No hay arrastramiento. Va a ser una columna interna con arrastramiento. Así es el arrastramiento. Así se lo explico. En realidad, puedo tomar más arrastramiento porque a este lado hay pared y a este lado hay pared. ¿De acuerdo? Toda la parte, todo el eje Y tiene arrastramiento, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros haremos con arrastramiento a la mitad por si existe una ventana que llega a la columna, ¿estamos de acuerdo? Por si existe una ventana que llega a la columna. Por lo tanto, nuestro criterio va a ser ese, un arrastramiento lateral a la mitad de la luz. Así sería, ¿no?
Entonces, igual, el mismo caso, fíjese, exactamente el mismo caso, voy para los mismos elementos, a mi restricción, pruebo la pieza, fíjense, al probar la pieza y con restricción, o sea, con adiestramiento, la pieza 2x6 que no me cumplía allá arriba, ahora sí me cumple. ¿Por qué? Porque la luz efectiva en el adiestramiento ya no es 3, sino es 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, el valor es 37.5 y da columna de Euler. Y procedo de la manera como hemos hecho anteriormente, ¿no? Primero pongo para esa pieza 2x6, hago el análisis, saco la esbeltez, saco la fatiga disponible en compresión según Euler, multiplico por su área y me da un valor de resistencia, el valor crítico que resiste también. Esta pieza resiste solo 1.310 kilogramos y donde estaba 3.000, por lo tanto falla. Entonces, aumento. Y mire, estoy haciendo los análisis similares que en el anterior caso. A ver, ya no 2, sino 3x6, 91 centímetros cuadrados, magnífico, va. La esbeltez sigue siendo Y la crítica. Miren cómo estoy haciendo, fíjense acá en este caso, jóvenes, cómo estoy haciendo esto, las dos, porque hacer esbeltez ya no es lo mismo, las luces nos van a diferenciar, no es lo mismo en el eje X que en el eje Y, no es lo mismo. Entonces siempre voy controlando esto. El eje X sigue siendo 21.43, ¿no? Y el eje Y es, porque estoy hablando 2x6, 2x6. Entonces aquí el eje Y va a ser 23.08. Fíjense, casi cerca, pero sigue mandando el eje Y en el diseño. Y con la fórmula de Euler, sigue con la fórmula de Euler, saco este valor, la fatiga de compresión, multiplico por el área, me da un valor. 5.620 mayor que 300. Esta pieza 3x6 sí satisface, pero está sobredimensionada. Está bien, Venecia es más económica. Y bajo, en vez de 3.6, ahora voy a 3x4. Lo mismo saco su área, vean, es más económica, esa pieza la voy a probar. Pero ¿qué sucede al hacer esto? Este ejemplo lo hemos tratado así para que se den cuenta. Sucede que estos 300, o sea, en este caso al hacer, en el eje Y va a ser 339, pero en el eje X 300 sobre 9 por 4 pulgadas, y en el eje Y 150 entre 6.5. Al hacer esos cocientes, fíjense qué va a pasar con el eje X, es 33.33. Ya no es crítico ahora el eje Y, ya no es crítico. El eje X ahora es crítico. A este eje X lo voy a calcular con Euler. Entonces hago lo mismo, definimos y me va a fallar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Él va a subir. Esa es la condición, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Pues veamos. 3 por 5 ha subido. Sí, fíjense, en este caso ya el eje X también sigue siendo crítico igual que el anterior. Saco las operaciones que tenemos que hacer y sí satisface. La 3 por 5 satisface y me quedo hasta ahí muy bien. Pero tampoco termina ahí. Pregunto, ¿hay alguna pieza en tabla mejor que la 3x5 en otro grupo? Vayan a sus tablas y van a ver que la pieza, que una de las piezas más económicas que la 3x5 en otros grupos va a ser la pieza 2,5x6 y está por el área. Pues lógicamente aquí vuelve a fallar en el eje Y. Al cambiar eso, vuelve a fallar el eje Y. Diseño, pero esa pieza 2,5x6 me va a fallar. Por lo tanto, la pieza que adopto había sido la pieza 3x5, que tiene todavía un remanente de carga, ¿no? Pero está bien, uso 3x5. ¿Lo que significa? Internamente estoy trabajando con piezas 3x5 y externamente con piezas 4x5. O sea, hablando de las sesiones, ¿no? Según los dos ejemplos. Ese es el análisis que tienen que ser jóvenes para las columnas que tienen. Repito, estas cargas son ejemplos solamente, las luces van a ser ejemplos, su altura ustedes tienen que sacar por los ambientes que están considerando, cómo está su proyecto arquitectónico. Hemos dicho la altura de las columnas tiene que estar definida desde planta alta hasta planta baja por las gradas y de planta alta al techo, o si quieren, o sea, del piso de planta alta, si quieren, al techo, ustedes verán que puede ser la misma altura o puede ser un poco mayor, ¿no? A veces la gente prefiere tener aparte una altura mucho más grande que la de abajo porque ya no hay gradas para subir, ¿no? Eso no es una decisión de qué alturas van a tomar. Esos son elementos. Ahora, entiéndase que esto va a ser en columnas, pero en un análisis, este análisis que estamos haciendo en asustamiento, este análisis va a corresponder exactamente igual al diseño de los elementos de las cerchas. ¿Cuáles en compresión? En compresión, en las cerchas, no tenemos sí y no. O sea, sí y no. Quiero que entiendan lo siguiente, porque digo, no tenemos arrastramiento,
¿no? En los elementos que están sometidos a esfuerzos axiales. ¿Está claro? Voy a buscar más arriba, no sé si está en mi archivo, permítanme ver más arriba. Más arriba. En general, no digo sí, no les decía, porque en general, las montantes normalmente son esfuerzos, son elementos sometidos a esfuerzos axiales de tracción, y las diagonales son elementos sometidos a esfuerzos axiales de compresión. ¿Claro? El cordón inferior es un elemento sometido a esfuerzo axial de tracción, y el cordón superior es elementos sometidos a esfuerzo axial de compresión. Bajo tracción, y de arriba, compresión. Bien. Miren, ¿qué van a diseñar? Van a diseñar la forma que hemos hecho, una columna, voy a dibujar en este lado, no al otro lado, por ejemplo, esta, ¿no? El cordón superior van diseñando por compresión. ¿Con qué valor? Con la tensión más grande. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que en su diseño, cada uno de estos vanos tiene diferente valor. Si revisan sus fórmulas y cuando hagan carguen la estructura, van a ver que los valores más grandes se encuentran en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Y en la tracción, dependiendo de la acecha, la tracción más grande se puede presentar aquí al centro. Ese es el concepto que funciona, dependiendo de la acecha. En general es eso. Entonces, cuando se hace un diseño, no se diseña cada uno de estos elementos del color superior. Se diseña uno que es el más crítico y se adopta todo ese elemento. Por lo tanto, no es muy complicado. Bien. Ahora, ¿qué les decía si tiene ajustamiento o no? Sí y no, porque fíjense, ahora me voy a este lado, el mismo elemento. Este otro elemento, el listón, ¿qué es lo que hace? El listón no impide el movimiento en el eje Y, ¿no me están cuenta? Pero en el eje X. Pero en el eje Y es como si lo registrara, porque este listón se supone que está clavado al cordón superior. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos permite un poco disminuir. ¿Están dando cuenta que sistemas arrastrados nos permite disminuir la sección? En otras palabras, ser más económicos. Pues yo les puedo poner opcional. ¿Por qué? Yo preferiría que no calculen con un adiestramiento en las armaduras, porque es muy posible que algún momento decidan cambiar las cubiertas, y al cambiar la cubierta, ese listón que estaba adiestrando puede cambiar de posición. Y si puede cambiar de posición, entonces el diseño que han hecho con adiestramiento no estaría bien. Por lo tanto, yo recomendaría no colocar adiestramiento en las armaduras. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren hacerlo, lo hacen, me explican qué es lo que han hecho, pero no es muy conveniente, porque puede ser que ese listón no se coloque ahí en la realidad. ¿Está claro? Esa es la diferencia. En cambio, los elementos traccionados son elementos traccionados, y este es elemento traccionado que también puede tener adiestramiento lateral, ¿no? ¿Cuál es el adiestramiento lateral en los sistemas traccionados o los elementos traccionados en el cordón inferior de una armadura? Es el cielo de madera, o es el cielo raso, ¿no? Porque estamos poniendo entre los elementos de las hechas, vamos a poner tranquillas, vamos a colocar esas tranquillas, esos elementos se llaman elementos adiestrantes. Por lo tanto, en el eje Y tampoco deberíamos considerar como si no hubiera, como si hubiera más bien un ajustamiento lateral. Pero en elementos traccionados no nos interesa el ajustamiento lateral, porque el esbeltez no es la que manda en el diseño. Lo que manda en el diseño de elementos traccionados son los efectos del área, nada más, ¿no? Los orificios que se hacen para las uniones. Esa es la diferencia. ¿Bien? Bien, entonces, volviendo abajo, lo que decían, entonces, ¿qué es lo que van a hacer en el proyecto cuando hagan su secha? Sacan sus tensiones totales y van a trabajar. Esto se va a trabajar esfuerzos axiales de compresión de esta manera, ¿no? Los elementos comprimidos, de esta manera, exactamente igual, analizarán, verán los elementos, harán varios, trabajarán para el cordón superior 1 y para las montantes de elementos interiores, montantes diagonales especialmente van a ser otros. Y aquí, hombre, tengan cuidado en que, para efectos de unión, porque también, bueno, nosotros en teoría todavía no vamos a unión, pero adelanto que para efectos de unión, los anchos de las piezas deben ser iguales, si no, no van a poder unir. ¿Estamos de acuerdo? A no ser que quieran ponerle pegamento, posipol, no sé qué cositas podrán colocar, ¿no?
de otros más pegamento de goma líquida, que lógicamente eso no funciona, ¿no? Pero estoy hablando que para poder hacer la unión necesitamos que las bases sean iguales. Si no, no vamos a poder colocar planchas que nos permitan hacer la unión, ya sea empernada, ¿sí? O tal vez clavada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esa va a ser también, entonces, si bien aquí hemos explicado un diseño de efectos de compresión para columna, el procedimiento es el mismo, no tiene que variar. Va a cambiar la carga, cambiarán las luces, estos valores los tienen de las tablas, de las tensiones unitarias que se ha obtenido y del diseño de la resolución del sistema de la señas, ¿no? De cada una de las señas. Es un caso. Y, lógicamente, los elementos traccionados, lógicamente, haciendo un pequeño repaso, igual, solo se deben calcular en área neta, ¿no? Es el área bruta, es el área de orificios, entonces tienes el área neta, donde el área neta está dependiendo de los orificios. Tenemos la clave, y los orificios va a estar definido por el diámetro del perno más una determinada holgura. Para los otros grupos, en mi grupo yo considero un octavo. Hay normas que consideran en un 16avo o entre esos dos valores. No sé, en su teoría, en el grupo A, cuánto estarán considerando, pero pongan el valor que están avanzando en teoría. En el grupo están considerando, si quieren colocar un octavo, nos ponemos de acuerdo que sea un octavo de pulgada como holgura. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Lo demás es lo mismo, si holgura han avanzado y debe ser igual. Pero en general, lo que van a hacer ustedes es, y la mayoría, al no tener el número de pernos, o tal vez lo hacen al revés, pues vamos a ver después, cuando se hagan uniones, tal vez se da usted un perno y utilizan esta holgura. Pero si no se dan pernos, vamos a tener que trabajar con área neta al 85%. ¿Ya? Esa es la idea. Y aquí el diseño es directo, es fácil, que la fatiga actuante en tracción, que es igual a carga sobre el área neta, noten, área neta debe ser menor de lo admisible. Eso es todo lo que hay que hacer cumplir, y eso ya es claro, es un elemento muy sencillo de diseño. Un ejemplo sencillo es este, ¿no? Mire, ahora estoy haciendo el mismo ejemplo. El texto me da la longitud 3, no hay registramiento, y aunque haya registramiento, no me afecta en nada, no sé si se dan cuenta, no toma lugar en nada ese registramiento, por lo tanto, no me interesaría si está registrado, hay tabique, no hay tabique, hay cielo raso, de cielo raso, ya no me preocupa. Entonces, pruebo con 2 por 6, 56 centímetros, saco su área neta al 85%, porque estoy pensando que mi unión va a ser con pernos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces considero el 85%, me da 47.6. Saco la carga crítica, que va a ser la fatiga, el área neta por la fatiga admisible en tracción. ¿Cuánto es la fatiga admisible en tracción? Según las tablas, fíjense, esto es para materias tipo B. Si deciden cambiar las maderas, cambiarán este valor. Esto es para materias tipo B, 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Saco ese valor y me da, ¿sí? Me satisface, 4.998 mayor que 300. ¿Satisface la posible? Sí. ¿Sobredimensionada? Sí. Más chiquita, de acuerdo, 2 por 4. Hago lo mismo, saco el 85% del área, calculo la carga crítica y comparo con la actual. ¿Sigue avanzando? Sigue bien. Busco en la tabla uno más económico. Ok, busco este más económico. ¿No? 2,5 por 3. Hago lo mismo, exactamente igual. Y en este caso me da 2,5 por 3, que es el más económico porque está trabajando al... ¿no? Así se ve. Entonces, la idea es esa, que tenemos que usar en esta pieza 2,5 por 3 como un ejemplo que estoy considerando. El elemento traccionado. Pero este es un ejemplo. En el proyecto no tienen columnas traccionadas. No creo. No sé si estarán colgando. Pueden ser que hay estructuras colgadas, ¿no, jóvenes? Yo puedo colgar una estructura, un piso con columnas, y esas columnas son traccionadas. No tienen. Ustedes van a bajar todo, están bajando desde cubierta hasta el suelo, ¿no? Entonces van a ser todos elementos comprimidos. Pero si alguno decide hacer columnas traccionadas, entonces una columna de 3 metros va a tener este análisis. ¿De acuerdo? Lógicamente, el concepto es ese. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? Con esto, jóvenes, miren lo que tienen que avanzar. Todas sus columnas y todas las hechas. La próxima semana ya les voy a dar práctica de esto que están avanzando. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Por lo tanto, les voy a mandar este. La del otro lado, o sea, van a tener que uniformar, no es cómodo tener 20 columnas o 30 columnas de secciones diferentes. El uniformar, ¿eso qué significa?
que muchas de esas columnas van a estar sobredimensionadas. No subdimensionadas, no pueden estar subdimensionadas, ¿estamos de acuerdo? Tienen que estar sobredimensionadas, eso sí, no subdimensionadas, no uno por... A ver, me sale una columna 2x3 y la otra 4x6, porque me gusta mejor 2x3, le pondré 2x3, todos no pueden, porque donde estaba la 4x6, esa no va a funcionar, esa va a colapsar. Entonces no tiene que ser subdimensional, tiene que ser sobredimensional. Lógicamente, el concepto en el proyecto es que ese sobredimensionamiento sea lo menor posible, ¿no? No tiene sentido. Yo quiero colocar a todo columnas 10x10. Entonces, sí, todo está sobredimensionado. No está bien eso, ¿no? Resisten, sí resisten. ¿Funciona? Funciona. ¿Está bien el proyecto? No, no está. Ese es el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Sin calcular, yo puedo poner 10x10 y no quiero calcular la columna. Está todo sobredimensionado. Toditas. Eso está mal, ¿no? Entonces hay criterios que tienen que manejar. ¿Ya? A ver, ¿alguna consulta, jóvenes? Ya empiecen a mandar ya, ¿no? Sabe, mire, ya tienen, les va a decir, calcule, mándeme el diseño de la columna, no sé, tal vez una esquina, una central, veré cuál preparamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces piensen que me van a mandar la práctica de algo que ya están trabajando también, para no estar trabajando sus... Pero háganlo porque les voy a mandar. Podría mandarles siquiera ahora, pedirles una columna y pedir el diseño de una serie, digamos. Pero eso lo veremos después, ¿ya? Después había las otras prácticas que están en... Preguntas, consultas, jóvenes, entendiendo, ¿no? Porque como no encienden sus micrófonos, sus videos, sus cámaras, no sé si están claras. Entonces, no sé, muchos a veces abren, solo bien están a tasas para que se les dé la información, pero no se están entendiendo. Lógicamente, las consultas es importante que haya, porque si no, yo pienso que está bien, pero cuiden el proyecto, lo hagan mal, ¿no? No se olviden, el proyecto no tiene retorno. Lo hicieron mal, reprueban, no van a poder dar ni el examen final conmigo, por lo menos, ¿no ven? No se puede. Mientras reprobado no puede dar examen. Mientras reprobado no puede dar examen. No sé en el otro grupo cómo lo harán. Igual de todos modos estima con reprobado no les permite poner nota, ¿no? Esa es la idea. Entonces digo, mira, han decidido no mostrar sus cámaras, no se citarán, pero se han dado cuenta en los proyectos cuando mandan, no son bien, algunos con faltas de conceptos, no hay consultas, no hay criterios, o sea, no me preguntan nada, supongo que lo están haciendo bien. Listo, vamos, ¿no? A ver, veremos si han enviado todos.